¿Alguna vez ha existido esa sensación de que, sin importar cuánto esfuerzo se ponga, la vida sigue siendo una repetición constante del ayer? Sí, creo que es un sentimiento súper común. Porque la ciencia es clara, es imposible crear un futuro nuevo si se sigue siendo la misma persona. Bienvenidos al Secreto Ley de Atracción. Qué gran frase para abrir, ¿de verdad? Y es que lo que tenemos sobre la mesa el día de hoy es pues una misión verdaderamente fascinante. Vamos a echarnos un clavado profundo y a desglosar, paso a paso, el método científico y biológico que existe para reprogramar la mente. Ajá, y para manifestar lo que para muchísima gente parece completamente imposible. Exacto. Digo, no estamos hablando de simple motivación de lunes por la mañana o de frases optimistas de redes sociales. Estamos hablando de cambiar literalmente la biología misma del cuerpo humano. Ese es el punto de partida fundamental. Y mira, para que todo el material que vamos a analizar hoy tenga un sentido práctico, hay un concepto central que debe quedar, pues, tallado en piedra desde el principio. A ver, ¿cuál es ese concepto? Es la idea de que nuestra personalidad actual es la que está creando nuestra realidad personal. O sea, todo lo que se experimenta en el mundo exterior, las relaciones, el éxito, los conflictos, todo eso es en gran medida un reflejo de esa estructura neurológica interna. Ok, o sea que lo de afuera es solo el espejo de lo de adentro. Totalmente. Por lo tanto, si la intención es cambiar esa realidad externa, se requiere una reconfiguración neurológica profunda. El pensamiento positivo por sí solo, pues se queda sumamente corto. Sí, claro. Pensar todo va a estar bien no sirve de mucho si por dentro hay un caos. Es inútil, exacto. Es inútil tratar de pensar en positivo si el cuerpo sigue programado en negativo a un nivel completamente subconsciente. Ok, a ver, vamos a desempacar esto porque suena que nos enfrentamos a un reto gigantesco desde el mismísimo momento en que abrimos los ojos por la mañana. Revisando las notas del análisis, hay una conexión causal muy fuerte. Sí, una conexión brutal. Para entender cómo reprogramar el futuro, el material insiste en que primero debemos entender la mecánica de cómo el cerebro nos mantiene anclados al pasado desde el primer segundo del día. Y esto ocurre de una manera casi automática, ¿cierto? Es un mecanismo tan automático que resulta invisible para la inmensa mayoría de la gente. Mira, veamos a nivel biológico qué ocurre en ese primer instante de conciencia al despertar. Ok, suena la alarma, uno abre los ojos, ¿y luego? Pues la mente, por pura inercia y hábito, comienza a buscar puntos de referencia para recordar quién es. Y esos puntos de referencia son, invariablemente, los problemas. Uy, sí, el clásico «tengo que pagar esta deuda» o «ay no, el conflicto en la oficina». Exactamente. O el problema familiar que no se ha resuelto. Ahora, esos problemas no son conceptos abstractos flotando en el vacío. Están intrínsecamente ligados a recuerdos muy específicos del pasado. A personas, a lugares, a momentos exactos. Es decir, antes de siquiera poner un pie fuera de la cama, la persona ya está viajando al pasado mentalmente. 100%. Y aquí está el gancho biológico. Al conectar con esos recuerdos, el cerebro empieza a disparar las mismas secuencias neurológicas exactas que disparó ayer. O no sé, hace un mes. Las famosas redes neuronales. Así es. Las neuronas que se disparan juntas, se conectan juntas. Al encender esos mismos circuitos, el cerebro le envía una señal química al cuerpo. Le ordena producir la misma química emocional del pasado. O sea, si el recuerdo es de estrés, el cerebro inunda el cuerpo con hormonas de estrés. Tal cual. Y esto es crucial para nuestro análisis de hoy. El 95% de la población mundial vive atrapada en este bucle, recordando el pasado y sintiendo el pasado antes de servirse el primer café del día. ¡Qué fuerte! Es como si al despertar le diéramos play a una película rayada en lugar de escribir un guión nuevo. Haz de cuenta, la película avanza un poco, se atora y vuelve a repetir la misma escena de siempre, con el mismo drama y los mismos personajes. Es una analogía perfecta. Y a ver, aquí me surge una duda enorme al leer las fuentes para este episodio. Si los pensamientos fabrican químicos reales y, digamos, alguien lleva 10, 15 o 20 años viviendo en un estado de estrés constante, ¿significa esto que el cuerpo humano se vuelve literalmente adicto a su propio estrés? Sí,
Digo, ¿puede alguien volverse adicto a su propio cortisol y adrenalina? Pues lo fascinante y a la vez lo más aterrador de este proceso es que la respuesta médica es un rotundo sí. No es una metáfora, es biología celular pura. No inventes. ¿De verdad? De verdad, las células del cuerpo desarrollan sitios receptores específicos para captar las emociones que más frecuentamos. Si alguien ha vivido con estrés, ansiedad o enojo durante décadas, sus células se acostumbran a estar bañadas en esa química. ¡Wow! Con el tiempo, el cuerpo exige esos niveles de cortisol y adrenalina como si fueran nutrientes esenciales para sobrevivir. O sea, es como alguien que necesita cafeína para funcionar en la mañana, pero con las hormonas del estrés. ¡Qué locura! Precisamente. Y esta adicción química es la razón exacta por la que el cambio genuino se siente tan monumentalmente difícil. Claro, el cuerpo empieza a pedir su dosis. Sí, cuando alguien toma la decisión consciente de cambiar y dice, hoy voy a estar en paz, hoy no voy a reaccionar mal, el cuerpo, al pasar unas horas y no recibir su dosis habitual de hormonas de estrés, envía señales de alarma masivas al cerebro. Entra en pánico. Totalmente. El cuerpo literalmente dice, hey, algo anda mal aquí, nos falta nuestra química, esto no se siente normal. Y esa profunda incomodidad que se siente cuando se intenta cambiar no es otra cosa que el síntoma de abstinencia de nuestra propia química emocional. Es un sabotaje interno tremendo. Y eso nos lleva a un punto del material donde la situación se vuelve aún más compleja, porque las fuentes explican que llega un momento en que el cuerpo toma el control total de la situación. Así es. Es decir, el cuerpo físico se vuelve más poderoso que la mente consciente. Es un fenómeno donde el cuerpo se convierte a efectos prácticos en la mente subconsciente. Mira, una excelente analogía que encontramos en las fuentes es el proceso de aprender a manejar un coche por primera vez. Uf, me acuerdo perfecto. Va súper tenso. Exacto. Al principio requiere toda la atención consciente de la persona. Hay que mirar los espejos, calcular la presión en los pedales, apagar el radio para estacionarse, coordinar las manos. Es un esfuerzo analítico que agota. Te baja la energía por completo. Ático. Alguien puede manejar kilómetros enteros en el periférico pensando en la lista del supermercado y el cuerpo ya sabe manejar mejor de lo que la mente consciente podría hacerlo. Claro, el cuerpo memorizó la acción física. Y así como memoriza acciones físicas, memoriza estados emocionales. Si alguien ha practicado la emoción de la culpa, el resentimiento, la victimización o el juicio constante durante 20 años, pues el cuerpo sabe cómo generar esa emoción de forma instantánea y automática. Sin que uno se dé cuenta. Sin pensarlo. En ese punto del desarrollo, la mente consciente representa apenas un 5% de lo que somos. Mientras tanto, el cuerpo, con todos sus programas automáticos, hábitos arraigados y adicciones químicas, es el abrumador 95%. Es como el autocorrector del celular. Esa es la analogía que me viene a la mente. ¡Ándale! ¡Súper buen ejemplo! Uno intenta escribir una palabra nueva en un mensaje, pero el autocorrector sigue cambiando la palabra por la que se usaba antes, porque el sistema ya está programado para esa predicción. Y por más que se intente escribir algo nuevo, el teléfono lo borra y pone la misma queja de siempre. Pasa todo el tiempo. Entonces, ¿qué significa todo esto a nivel práctico? Si el cuerpo se rebela, entra en abstinencia química y nos manda pensamientos como «mejor empezamos mañana» o «esto es demasiado difícil». Digo, ¿quiere decir que la pura fuerza de voluntad es completamente inútil para cambiar la vida de alguien? En gran medida, sí. Usar solo la fuerza de voluntad es una batalla perdida. La fuerza de voluntad es una herramienta exclusiva de la mente consciente, de ese pequeño 5% que mencionamos. Cuando se usa la pura voluntad para intentar suprimir un hábito emocional, es como intentar detener un tren de carga en movimiento con las manos. Esa voluntad analítica choca violentamente contra un sistema operativo subconsciente gigante que controla el 95% del organismo. ¡Wow! Con razón es tan desgastante. Por eso, el abordaje que propone el material es radicalmente distinto. No se trata de pelear. No se trata de pelear contra el cuerpo, entonces. Exacto. Pelear genera más estrés. Es contraproducente. Se requiere el uso de herramientas como la meditación y la introspección profunda, precisamente para evadir esa pelea. A ver, explícanos un poco la ciencia detrás de eso. Pues mira, el objetivo neurológico de la meditación es bajar la frecuencia de las ondas cerebrales.
pasar de un estado beta, que es el de alerta, de estrés y supervivencia, a estados alfa o teta. Que son estados mucho más relajados, ¿no? Sí, son estados donde el cerebro se calma. Esto permite bajar la guardia de la mente analítica y entrar directamente al sistema operativo subconsciente. Para poder reprogramar. Exactamente. El objetivo final es crear lo que se conoce médicamente como coherencia entre el corazón y el cerebro. Es un estado fisiológico donde los pensamientos y los sentimientos finalmente se alinean, permitiendo reescribir ese software interno sin que la voluntad tenga que luchar contra el cuerpo. ¡Wow! Y aquí es donde se pone realmente interesante la cosa, porque lograr esa coherencia no es para nada un paseo por el parque. Las fuentes que estamos analizando hablan de atravesar un espacio sumamente incómodo. Es un proceso psicológico y biológico que describen como cruzar el río. Y es una metáfora perfecta para ilustrar la neuroplasticidad en la vida real. Imaginemos un río ancho y muy caudaloso. En una orilla está el viejo yo. El de siempre. El de siempre. Es un lugar extremadamente predecible, rutinario, y aunque puede ser un lugar lleno de dolor, estrés o frustración, tiene una característica irresistible para el cerebro, y es que es familiar. ¿Se sabe exactamente qué esperar ahí? Sí. En la orilla opuesta está el nuevo yo, esa vida, esa personalidad y esa salud que se desea construir. Pero en medio de ambas orillas hay un espacio turbulento, un punto ciego que las fuentes llaman el vacío. El terreno de lo completamente desconocido, donde uno no sabe qué va a pasar. Exactamente. Y a la gente no le gusta eso. La gran mayoría de las personas se sumergen valientemente en ese río para cambiar, pero al llegar al medio, al sentir la profunda incomodidad, la duda y la incertidumbre de ese vacío, el cuerpo entra en pánico total. Por la falta de los químicos que decíamos hace rato. Que se asustan y, casi de forma refleja, nadan a toda velocidad de regreso a la orilla de su infelicidad familiar. ¡Qué locura! Todo porque la biología humana prefiere la miseria conocida antes que enfrentarse a la incertidumbre de lo desconocido. Y justo en ese vacío, en medio de ese río, es donde entra un dato científico del material que, de verdad, me voló la cabeza por completo. A ver, dime cuál. Resulta que el lóbulo frontal del cerebro humano no distingue entre una experiencia real que está sucediendo en el mundo exterior y una experiencia imaginada internamente, siempre y cuando esta última tenga una altísima carga emocional. Así es un dato fascinante. Entonces, la pregunta obligada aquí es, ¿estamos hablando de que es posible instalar un nuevo hardware neurológico simplemente ensayando mentalmente la vida que se quiere? O sea, ¿se puede cambiar el cerebro viviendo en lo invisible en lugar de reaccionar a lo que nos dicen nuestros sentidos? La neurociencia moderna respalda exactamente eso. No se trata simplemente de aprender información nueva a un nivel intelectual o de, no sé, leer un libro inspirador y ya. No es nada más pensar bonito. Para nada. Estamos hablando de una remodelación física tangible y medible del cerebro humano, la neuroplasticidad en acción pura. Al sostenerse en ese vacío incómodo y ensayar mentalmente una y otra vez la nueva forma de actuar, pensar y sentir ante situaciones cotidianas, se obligan a disparar y a conectar nuevos circuitos neuronales. O sea, se construyen nuevas carreteras en el cerebro. Así es, el cerebro cambia físicamente para reflejar que la experiencia ya ocurrió, aunque en el exterior no haya pasado nada aún. ¡Wow! Y cuando ese ensayo mental profundo se une a una emoción elevada, como la gratitud o la alegría genuina, el cuerpo físico también empieza a creer que está viviendo esa realidad en el momento presente. Porque decíamos que el cuerpo es la mente subconsciente y no sabe la diferencia. Exacto, no distingue si es real o imaginado. El resultado final de este ensayo es que ya no se busca el éxito, la sanidad o la abundancia. La persona comienza a caminar y a comportarse todos los días como alguien que ya tiene ese éxito. El cambio interno se vuelve una realidad biológica tangible. Ok, a ver, me quiero detener aquí un segundo con un freno de mano, porque estamos a punto de cruzar una línea muy delicada en este análisis. A ver, adelante. Hasta ahora, la neuroplasticidad, las conexiones sinápticas y la química del cuerpo tienen todo el sentido biológico y médico del mundo, ¿verdad? Totalmente. Es ciencia muy establecida. Pero las notas que tenemos dan un salto enorme en este punto. Pasan de la biología pura a la física cuántica de la manifestación.
Sí, es un salto importante. Hablan de que, una vez remodelado el cerebro, el universo responde a una firma electromagnética. Y te confieso que aquí es donde mi mente analítica, pues duda. Digo, ¿cómo no cae esto en el terreno del pensamiento mágico o la pseudociencia? ¿Cómo funciona esto mecánicamente? Es una excelente pausa. Y mira, es el escepticismo natural y necesario que cualquier mente analítica debería tener al llegar a este punto. No estamos hablando de frotar una lámpara mágica ni de sentarse en el sillón a desear que caiga $1.000.000 del techo. Menos mal. Vamos a desglosar la mecánica física de esto. A nivel micro, sabemos que el cerebro funciona con impulsos eléctricos, ¿cierto? Cada vez que una neurona se comunica con otra, hay una descarga eléctrica minúscula. Claro. Esos pensamientos son, literalmente, energía eléctrica que puede ser medida en un hospital con un electroencefalograma. Hasta ahí es ciencia médica básica. De acuerdo. Bien. Por otro lado, tenemos el corazón. El corazón produce un campo magnético que es miles de veces más fuerte que la actividad eléctrica del cerebro y también es completamente medible con un electrocardiograma. Ajá. Pues las emociones que sentimos alteran directamente la frecuencia de ese campo magnético del corazón. Así que, desde el punto de vista de la física, si los pensamientos son la carga eléctrica y los sentimientos son la carga magnética, juntos crean lo que se llama un campo electromagnético alrededor del cuerpo humano. Ok, entonces somos, literalmente, emisores de una señal electromagnética constante, como una antena de Wi-Fi ambulante. Ese es el salto de lo micro a lo macro. El principio de la física cuántica, aplicado aquí, sugiere que el campo cuántico, que es la red de energía e información que conecta todo en el universo, contiene todas las posibilidades imaginables existiendo simultáneamente en el momento presente. Ok, te sigo. Y nos comunicamos con este campo cuántico, no a través de las palabras, sino a través de esa firma electromagnética que acabamos de describir. Los pensamientos, la carga eléctrica, son la señal que enviamos al exterior, como una antena de radio. Y los sentimientos, la carga magnética, son la fuerza que atrae la experiencia de vuelta. Órale. Y aquí es donde ocurre el cortocircuito para la mayoría, ¿no? Si alguien está pensando constantemente en abundancia, repitiendo todos los días, quiero tener éxito, quiero tener dinero, pues está enviando esa señal eléctrica. Sí. Pero si internamente, en su cuerpo, siente carencia, angustia, envidia o desesperación por no tener ese éxito, pues la señal magnética es completamente opuesta. Es una señal contradictoria totalmente. El campo cuántico no puede responder de forma coherente a un mensaje electromagnético tan confuso. La biología y la física están desalineadas. Es como cuando alguien intenta comprar algo sumamente costoso en línea. Haz de cuenta, existe toda la intención del mundo de comprarlo. La emoción, ese sería el pensamiento. Ajá. Pero al procesar la tarjeta en el portal, el sistema la rebota inmediatamente porque la cuenta bancaria de emociones está en ceros. No hay fondos para respaldar la transacción, así que la compra cuántica simplemente no pasa. Me encanta ese ejemplo. Es una ilustración perfecta de la incoherencia. Esto plantea uno de los puntos más cruciales en todo el análisis del material. El campo cuántico no responde a lo que se quiere de forma intelectual, ni a lo que se desea desesperadamente desde el miedo o la urgencia. Entonces, ¿a qué responde? Responde únicamente a quien se está siendo en ese momento presente. Responde a la congruencia entre la mente y el cuerpo. Y aquí es donde entra la ciencia detrás de una emoción muy específica, la gratitud. Que las fuentes mencionan constantemente, en cada capítulo. Sí, la gratitud es considerada el estado definitivo de recepción. Analicémoslo un poco. Biológicamente y psicológicamente, los seres humanos solo sentimos gratitud genuina después de haber recibido algo favorable o de que un evento positivo haya ocurrido. Claro, te regalan algo y dices gracias. Así es. Así que, si a través de la meditación y el ensayo mental se logra que el cuerpo experimente un estado de gratitud genuina antes de que el evento físico ocurra en el mundo real, la señal que se emite al campo cuántico es inequívoca. El evento ya sucedió. ¡Wow! Lo estás hackeando. Totalmente.
El cuerpo, que es la mente subconsciente, asume la realidad material de esa abundancia y se convierte en un imán coherente para esa frecuencia. Es verdaderamente un cambio de paradigma enorme. Entendida toda esta mezcla fascinante de ciencia cuántica, neuroplasticidad y química hormonal, la pregunta lógica para quien nos está escuchando es, bueno, ¿cómo se lleva todo este conocimiento teórico a la trinchera del día a día? Esa es la clave, la práctica. Afortunadamente, las fuentes no nos dejan en el aire, nos dan un mapa muy claro, un método práctico de 4 pasos para empezar a aplicar esto desde hoy mismo. Es vital aterrizar estos conceptos en la práctica diaria porque, la información sin aplicación es solo filosofía, ¿no? El material nos deja este mapa de 4 pasos y el primero de ellos es lo que llaman observación consciente. A ver, ¿cómo funciona eso en la práctica? Consiste en convertirse en un observador o un vigía implacable de los propios pensamientos y hábitos automáticos. En el preciso momento en que se detecta que la mente empieza a quejarse, a juzgar a otros o a caer en el victimismo, la instrucción es detener el proceso diciendo mentalmente y con mucha firmeza la palabra basta. Es decir, cortar el circuito en tiempo real. Me imagino que es muy similar a cuando, no sé, un perro está a punto de morder la pata de un mueble y se le da un aplauso fuerte para sacarlo de ese trance y que preste atención a otra cosa. Exacto. Se rompe la inercia neuronal en ese instante. Cuesta trabajo al principio, pero funciona. Y una vez que se logra hacer esa pausa consciente, entra el segundo paso, que idealmente se hace al despertar, el ensayo mental matutino. Este es el de proyectar el día. Sí. Antes de siquiera abrir los ojos y poner un pie en el piso, la persona debe proyectar y decidir conscientemente quién va a hacer ese día. Esto incluye visualizar los desafíos cotidianos que normalmente detonan estrés y ensayar una respuesta diferente. O sea, si alguien sabe que va a manejar en el tráfico pesado del periférico a las 6 de la tarde, que es un caos garantizado, y normalmente le genera ira, en lugar de sufrirlo desde la cama, la técnica es cerrar los ojos y visualizarse al volante. Ajá, sintiendo el volante en las manos. Y en medio de ese mismo tráfico, pero completamente en calma, escuchando música, sin que los claxones ni el estrés de los demás alteren su ritmo cardíaco. Magnífico ejemplo. Y al hacer eso de manera repetida, se está entrenando al cerebro y al cuerpo para que esa paz profunda sea su nueva respuesta automática cuando llegue el evento real en la tarde. Súper poderoso. Luego pasamos al tercer paso, la elevación emocional. Este concepto es clave. Consiste en no quedarse sentado esperando a que el mundo exterior haga algo espectacular para que entonces sí se pueda sentir bienestar. Como decir, voy a ser feliz hasta que me den el aumento. Exactamente. Se trata de cultivar emociones como la alegría, el amor, la gratitud o la inspiración de forma intencional y proactiva, usando música, recuerdos específicos o pura intención concentrada. Es generar la química desde adentro hacia afuera. Increíble. Y finalmente, el cuarto paso cierra el ciclo. Es la revisión nocturna. Justo antes de dormir, el ejercicio es repasar mentalmente las acciones de todo el día como si fuera una película. Pero aquí hay un detalle fundamental que resaltan las notas. Sí, que debe hacerse sin juicios y sin látigos emocionales. Exacto. Simplemente es un inventario. Notar dónde se perdió el control, dónde se regresó a los viejos patrones de enojo, queja, para poder hacer el ajuste necesario en el ensayo mental del día siguiente. No es para regañarse a uno mismo. Y quiero enfatizar por qué esa falta de juicio en la noche es tan vital. Si alguien se juzga y se castiga por haber fallado durante el día, vuelve a generar la misma química del estrés y la culpa de la que hablamos al principio. Claro, vuelve a alimentar el monstruo. Alimentando el mismo ciclo que intenta romper. Al aplicar estos 4 pasos de manera constante y objetiva, se detiene gradualmente la alimentación de los viejos circuitos cerebrales. Viéndolo así, es un proceso constante y, pues, muy artesanal. Es estar podando conexiones sinápticas viejas que ya no sirven y cultivando un jardín neuronal nuevo todos los días. Y la promesa científica es que, al hacer esto con disciplina y coherencia, llega un punto en el que el mundo exterior simplemente se ve obligado a seguir y reflejar los cambios estructurales del mundo interior. Es un efecto secundario inevitable de la nueva firma electromagnética. Si conectamos todos estos puntos, desde la biología celular hasta la física cuántica,
La conclusión general del material es clara e ineludible. ¿Cuál dirías que es en resumen? Que el cambio real, la reprogramación profunda de nuestro futuro, no es un evento mágico que ocurre en una sola noche simplemente por desearlo con mucha fuerza. Es un proceso metódico. Paso a pasito. Sí, es el producto de una decisión consciente tomada momento a momento, pensamiento a pensamiento y emoción a emoción. Implica tener el valor de renunciar al asiento trasero, donde simplemente somos víctimas pasivas de nuestra genética, del entorno o de un pasado doloroso, para tomar el volante. Tomar el control absoluto. Así es, para convertirnos en los arquitectos absolutos de nuestra propia biología y nuestro destino. Requiere muchísima valentía cruzar ese río turbulento de la incomodidad, pero toda la ciencia revisada respalda que, del otro lado del vacío, espera una realidad completamente nueva. Y es una conclusión que invita a una reflexión profunda para llevarnos de tarea el día de hoy. Si la ciencia demuestra que nuestra personalidad actual está creando nuestra realidad personal del hoy, la pregunta es, ¿qué versión de nosotros mismos va a ser la que decida poner los pies en el piso al despertar mañana por la mañana? ¡Qué buena pregunta! ¿El viejo programa automático repitiendo el ayer o el arquitecto consciente de un futuro inédito? Si todo este mensaje y la ciencia detrás de él resonó con la situación actual y sienten que es el momento de dejar atrás la comodidad dolorosa del pasado, queremos pedirles que le den me gusta a este video, se suscriban al canal y sobre todo, lo compartan con alguien que sepan que necesite escuchar esta información hoy mismo. Sí, súper importante compartirlo. Y no olviden dejar un comentario abajo con la frase exacta, estoy creando mi nueva realidad, para sellar y declarar esa intención en este preciso instante. Sigan sintonizando para descubrir más herramientas prácticas de neurociencia, expansión mental y física cuántica. Nos vemos en el próximo análisis profundo.